Buenas tardes, qué bueno que nos acompañan una vez más en estas cápsulas vocacionales. Hoy queremos compartir con ustedes algo que fascina y toca el corazón y que creo que todos hemos tenido en algún momento una experiencia de su presencia, de su amor, de su cercanía en nosotros. Vamos a comenzar pidiéndole a Dios que nos regale el don de su Espíritu, que nos conceda que podamos abrirle nuestra mente y nuestro corazón para que Él ilumine nuestro entendimiento, abra nuestro corazón y así podamos comprender lo que Él quiere de nosotros para ser felices. Voy a iniciar este momento también con una oración que nos va a ir introduciendo al tema de hoy. Si tienes por ahí tu velita, préndela para que sea signo de que estamos alerta, de que estamos al pendiente de lo que Dios a través de su Espíritu quiere inspirar a nuestra mente y a nuestro corazón. Gracias, Jesús, por ti. Gracias, Jesús, por tu presencia en mi vida. Gracias, Jesús, por tu vida, por tu amor, por tu ternura, por tu cercanía, por tu Espíritu. Gracias, Jesús, por ti. Gracias, Jesús, por tu presencia en mi vida. Gracias, Jesús, porque quieres llenar mi cuerpo de tu transparencia, llenar mis manos de tu ternura, llenar mis ojos de tu mirada, llenar mis labios de tus palabras, llenar mi mente de tu luz, llenar mi corazón de tu amor. Gracias, Jesús, por ti. Gracias, Jesús, por tu presencia en mi vida. Gracias porque quieres llenar mis pensamientos de tus pensamientos, porque quieres llenar mi vida de tu vida, porque quieres llenar mi ternura de tu ternura, porque quieres llenar mi amor de tu amor, porque quieres llenar mi corazón de tu corazón. Gracias, Jesús, porque quieres guiar mi camino, porque quieres guiar mis pasos por tus pasos, mi vida por tu vida. Gracias, Jesús, por ti, por tu presencia en mi vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como ya se dieron cuenta, precisamente de esta persona vamos a hablar. Hace más de 2000 años, esta persona formuló una pregunta y se la dijo a aquellos que lo conocían más, que eran más cercanos a él, a sus discípulos. Les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos empezaron a decir muchas cosas, pero la confrontación personal fue cuando él les dijo, ahora tú, ¿quién dices que soy yo? Desde hace 2000 años, a lo largo de la historia, ha habido innumerables personas deseando contestar esta respuesta. El arte, la historia, tiene muchos libros que se han escrito para responder esta pregunta. Aún en este momento seguimos buscando contestar esta pregunta. Es muy sencilla, pero a la vez difícil. Sencilla, ¿por qué? Porque solamente hay que decir quién es Jesús para ti. Pero difícil porque hacer experiencia de persona a persona con Él a veces no es muy sencillo. Pero hoy trataremos de hacerlo, trataremos de conocer a Jesús persona a persona, trataremos de entablar una relación con Él que permita lo que dijimos en la oración, que Él entre en nuestra vida y que nosotros podamos ser transparencia de Él con los que están más cercanos a nosotros. Los invito a que iniciemos este procesito. Para iniciar este proceso te invito a que nos hagamos un test. ¿Cuánto conoces de esta persona? ¿Cuánto conoces de Jesús? ¿Dónde nació? ¿Cómo se llamaban sus papás? ¿Quiénes eran sus amigos más cercanos? ¿Cuál era su ideal?
¿Recuerdas algún pasaje en el que Jesús hizo un milagro? Si alcanzaste a contestar estas 5 preguntas, quiere decir que lo conoces. Si alguna de ellas no la sabes, quiere decir que necesitas conocerlo más. En este momentito vamos a iniciar este proceso de conocerlo y lo vamos a hacer por medio de lo que Él dijo de sí mismo. Si quieres, apunta estas citas bíblicas para que luego tú las busques. La primera es de Juan 14, 6. Es decir, Jesús ahí dice de Él mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Juan 6, 35. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre, y el que cree en mí jamás tendrá sed. Juan 15, 5. Yo soy la vid, y ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, dará mucho fruto. En el Evangelio de Juan, también Jesús dice de él mismo: yo soy el buen pastor, que conozco a mis ovejas por su nombre. Dice también: yo soy la puerta, quien entra por mí, entrará y podrá salir en el momento que él desee. Está en Juan 10, versículo 9. En Juan 8, 12 dice: yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Y por último, en Juan 11, 25, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Con cuál de estas verdades que Jesús dice de sí mismo te identificas más? ¿O cuál de ellas toca más tu corazón? Pon mucha atención, porque en aquella que toque más tu atención y mueva tu corazón, quiere decir que Jesús es como se quiere manifestar para ti. Y también es como el llamado que te hace a que tú seas transparencia de Él en ello. Por ejemplo, a mí, la frase que más me llama la atención es: yo soy la puerta. Quien entre por mí podrá salir en el momento que quiera. Y a la vez ahí está la invitación, porque el Señor Jesús me invita a que yo también sea puerta para otros. Es decir, que no obstaculice que alguien lo pueda conocer. Tú, en este momento, pregúntate, ¿cuál de estas verdades de sí mismo que Jesús dice toca más tu mente y tu corazón? Es a lo mejor ahí donde Jesús hoy te invita a que tengas una relación especial con Él a través de esta imagen. Vamos a seguir avanzando en el conocimiento de Jesús, pero ahora lo vamos a hacer a través de lo que su Padre dijo de Él. Te decía que vamos a continuar ahora conociendo a Jesús a partir de lo que dijo su Padre de Él. Yo creo que recuerdas un poquito el pasaje del momento en que Jesús fue bautizado. Está, si lo quieres anotar la cita, está en Mateo capítulo 3, versículo del 16 al 17. Lo voy a leer. Una vez bautizado Jesús, salió del agua, y en esto se abrieron los cielos, y vino el Espíritu de Dios y en forma de paloma sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. ¿Quién es Jesús para Dios Padre? El Hijo muy amado, en quien se complace. Y te decía que a partir del conocimiento de Jesús también vamos a irnos conociendo más nosotros. Nosotros también somos los hijos muy amados de Dios Padre en Jesús. Y lo mismo que
Dios Padre dijo de Jesús es lo mismo que dice de cada uno de nosotros. Aunque alguien en algún momento te haya dicho o te haya hecho sentir que no eres amada, que no eres precioso, que no eres el hijo más querido, créelo, porque Jesús, o más bien porque en Jesús todos somos el hijo más amado, el hijo predilecto. Ese es lo primero que Dios Padre dice de Jesús. Segundo momento en que Dios Padre habla de Jesús es en el momento de la transfiguración. Jesús aparece en la gloria y habla con Moisés y con Elías de su pasión y muerte. De pronto se escucha una voz. Está hablando Moisés y Elías. Pero después se escucha una voz, y es la voz de Dios Padre que dice: este es mi hijo amado, escúchalo. Si te fijaste en el bautismo dijo: este es mi hijo muy amado en quien tengo puestas mis complacencias. En este pasaje dice: este es mi hijo muy amado, escúchalo. Eso es lo que Dios Padre nos dice de Jesús: escúchalo. Y bueno, más adelantito vamos a ver qué más nos dice Jesús de sí mismo para poderlo conocer. Por último, vamos a conocer qué es lo que nos dice también María de Jesús. El pasaje lo conoces, es el pasaje de las bodas de Caná, donde su mamá se da cuenta que el vino se terminó. Entonces le dice a los sirvientes: allá vayan con Jesús. Y esto es lo que pasa. Su madre le dice a Jesús: no tienen vino. Y Jesús dice: todavía no es mi hora. María vuelve a insistir: no tienen vino. Al final, María ya no dice más, solamente hagan lo que Él les diga. Les decía, vamos a ver ahora lo que Jesús nos dice. Como te decía, ahora vamos a conocer a Jesús por lo que Él nos dice de sí mismo. Vamos a conocer qué es lo que Jesús piensa, qué trae en la cabeza, cuáles son los pensamientos que le vienen más, en qué sueña, a qué le da más valor, cuáles son las motivaciones más profundas de su ser. Bueno, y lo vamos a hacer a través de conocerlo a través de la Biblia. La primera cita que vamos a tomar está tomada de Mateo, capítulo 5, versículo del 3 al 12. Y dice Jesús: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los afligidos, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque Dios los saciará. Dichosos los misericordiosos, porque tendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que construyen la paz, porque Dios los llamará sus hijos. Dichosos los perseguidos por hacer la voluntad de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, ¿cuáles son los pensamientos de Jesús? Son muy diferentes a los pensamientos del mundo. El pensamiento del mundo dice: dichoso si tienes más, dichoso si puedes más, dichoso si dicen bien siempre de ti. Jesús dice totalmente lo contrario. Si sufres, si eres sencillo, si eres pobre, si lloras, si buscas la justicia, realmente eres dichoso. Esto es lo que Jesús tiene en su mente. Esos son los pensamientos más fuertes en Él. Esos son los valores más grandes en Él y que nos invita a vivirlos. Pero si te fijas, dice: dichoso el que es pobre. ¿Por qué? Porque al final heredará el cielo. Dichoso el que llora. ¿Por qué? Porque será consolado. Dichoso el que busca justicia, porque se le hará justicia. Dichoso el que es misericordioso, porque tendrá misericordia. Es decir, Jesús no nos dice
lo contrario del mundo para que suframos, sino al contrario, para que al final seamos más felices. ¿Qué es lo que Jesús tiene en su corazón? ¿Cuáles son los sentimientos más profundos? ¿A quién ama en particular? ¿Qué llena el corazón de Jesús? ¿De qué se alegra? ¿Qué le entristece? Jesús, una vez viendo a todos los que le seguían agotados y cansados, dice, sintió compasión. Ese es uno de los sentimientos de Jesús, el compadecerse del otro. Un día que estaba sentado comiendo en la casa de un publicano y sus apóstoles empezaron a pensar diciendo, ¿por qué vino Jesús? ¿No se da cuenta dónde está? Les puso un ejemplo. Dice, hubo una persona que debía mucho, otro que debía menos. Al final les preguntó, ¿quién amará más? ¿Al que se le perdonó mucho o al que se le perdonó poco? Le contestaron, al que se le perdonó más. Ese es el corazón de Jesús, el que perdona más y que sabe que va a amar más. Otro día, otro de sus discípulos, a quien él quería mucho, a Pedro, le dijo, oye Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Él le dijo, Pedro, no te digo 3 veces, ni 7 veces, sino 70 veces 7, es decir, siempre. En el corazón de Jesús está la misericordia, está la ternura. Un día también cuando iba proclamando su palabra a diferentes ciudades, entró a un lugar y quienes se le acercaron fueron los niños y los discípulos los quisieron alejar de Jesús y Jesús dijo, no, dejen que los niños se acerquen a mí porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué hay en el corazón de Jesús? Ternura. Ahora vamos a conocer qué mira Jesús. Es decir, ¿a quién mira? ¿Cómo miran los ojos de Jesús? ¿Qué enseña la mirada de Jesús? Vamos a recordar un momentito diferentes pasajes. Primero, después de que Jesús fue bautizado, se fue al desierto y antes de irse al desierto, 2 discípulos de Juan lo siguieron y le dijeron, Maestro, ¿dónde vives? Jesús se volteó y los miró. Y después de que los miró, los llamó y les dijo, si quieren saber dónde vivo, vengan y lo verán. ¿Cómo fue la mirada de Jesús? Los miró con amor, los miró con ternura, los miró con aceptación. Otro día, también una mujer pecadora se acercó a él, le lavó los pies y Jesús la miró con compasión, la miró con dulzura y ella transformó su corazón, su dolor y desde entonces siempre lo siguió. Cuando Pedro lo traicionó, hay un pedacito del Evangelio donde dice que cuando tomaron preso a Jesús, en cierta forma, iba siguiéndolo detrás. Pero hubo un momento que alguien le preguntó, ¿tú sigues a Jesús? Y él 3 veces dijo que no. Y hay un momento en que se encuentra la mirada de Jesús con la de Pedro. ¿Cómo lo miraría Jesús? Que lo único que hizo Pedro fue soltar a llorar. De seguro experimentó la ternura, el perdón, la misericordia. A mismo Pedro, antes de subir Jesús al cielo, cuando se reunió con sus discípulos, lo volvió a llamar y lo trajo aparte y le preguntó 3 veces, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? ¿Cómo lo miraría Jesús? Pedro no se podía perdonar, no se podía disculpar haber negado a Jesús, pero Jesús en ningún momento le reprochó. Al contrario, le dijo, ¿me amas? ¿Me amas?
Si me amas, sígueme. Esta es la mirada también de aquel joven que se acercó y le dijo a Jesús: Maestro, ¿qué debo hacer para ganar el reino? Y dijo: cumple los mandamientos. Él era un muchacho bueno y lo había hecho siempre. Pero de todas maneras le volvió a preguntar: ¿qué más tengo que hacer? Jesús lo miró con profundo amor y le dijo: vende todo lo que tienes, luego ven y sígueme. ¿Cómo lo miraría? Que se experimentó aceptado, acogido y a la vez libre para tomar una decisión. Jesús nos mira como aquel que nos ama, nos mira como aquel que nos conoce lo más profundo de nosotros que aún nosotros no conocemos. Otra de las cosas que mira Jesús es los detalles. A Jesús no se le pasan los detalles. Un día estaba en el templo y para enseñarles a sus discípulos les dijo: vengan y vean. Se sentaron o se pararon cerca de donde estaban las alcancías, donde se ponía la limosna. Pasaron muchas personas. Los que tenían más, dieron más. Pero Jesús lo que les pidió a sus discípulos es que observaran lo que hizo una viuda, que dejó solamente 2 moneditas. Y les dijo a sus discípulos: vean, ella ha dado todo lo que tiene para vivir, mientras otros posiblemente dan lo que les sobra. Esta ha dado todo lo que tenía para vivir. Es decir, Jesús nos invita a mirar los detalles. Jesús nos invita a aprender a mirar lo pequeño, lo sencillo, lo ordinario. ¿Qué dice Jesús? ¿De qué está llena su boca? Es decir, ¿cuáles son las palabras más frecuentes de Jesús? ¿De cuáles temas habla con frecuencia? ¿Con quiénes prefiere hablar? ¿Qué enseña y predica? ¿Qué denuncia? ¿A quiénes defiende? Las palabras que más dice Jesús son las palabras de amor, de misericordia, de perdón. Los valores que más insisten que vivamos es la misericordia, la compasión, el amor. Lo que Jesús enseña y predica es que el reino de Dios ya está y que el reino se encuentra en acciones sencillas y pequeñas, pero que pueden cambiar y transformar nuestra vida y la vida de los demás. Por último, ¿qué toca Jesús? ¿A quiénes toca? ¿A qué obras les da más importancia? ¿Con quiénes se relaciona con más frecuencia? Jesús toca a los enfermos, toca a los débiles, toca a quien tiene necesidad. No tiene miedo de contaminarse, porque sabe que la contaminación no está por lo que tocas, sino que es lo que hay dentro del corazón. Y en el corazón de Jesús hay amor, hay misericordia. Por lo tanto, Jesús no tiene miedo de tocar a nadie, de tocar nuestra pobreza, de tocar nuestra enfermedad. ¿Para qué? Para transformarla, para sanarla. Si te acuerdas, tocó a un leproso, lo sanó. Tocó a un tullido, lo sanó. Tocó a un ciego, le devolvió la vista. Levantó a un cojo, pudo caminar. Al paralítico le concedió caminar. Jesús no tiene miedo de tocar lo peor de nosotros para transformarlo en vida, para darnos la salud. Pues hasta aquí hemos conocido un poquito todo lo que Jesús es a través de lo que piensa, de lo que siente, de lo que mira, de lo que dice y de lo que toca. Por último, ¿a dónde fue Jesús? Con sus pies, ¿hacia dónde se dirigían? Pues se dirigían precisamente a todos los lugares. Él dijo: no vine a un solo lugar, vine a ir a todos los rincones para anunciar que el reino ya está. Y el reino es Jesús mismo.
¿Por qué? Porque Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la luz, yo soy la resurrección. El reino es Jesús. Para ir concluyendo este momentito, esta cápsula vocacional, solamente te invito a que hagamos un momentito de oración, escuchando el Evangelio, donde viene la pregunta que nos hacíamos al inicio. ¿Y tú, quién dices que soy yo? Y al hacerlo, te voy a invitar a que también hagamos un momentito de oración. Es decir, al irlo escuchando, trata de ver a Jesús. ¿Con quién está Jesús? ¿Dónde está Jesús? ¿Cuáles son las palabras específicas que dice Jesús? ¿Cuál de esas palabras toca tu corazón? ¿Cuál de esas palabras hace que brote algo de tu corazón para decirle a Jesús? Porque hoy es lo que Jesús quiere decirte. Jesús les preguntó, ¿y según ustedes, quién soy yo? Simón Pedro respondió, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. En este minutito, quédate en silencio. Y tú, después de haber escuchado esto durante esta cápsula vocacional, hoy que Jesús te hace la pregunta directamente a ti. ¿Quién dices tú que soy yo? Contéstale. Y agradece que Él se ha querido encontrar con nosotros, que se ha querido encontrar contigo, porque, como lo decíamos desde la oración del inicio, quiere guiar tus caminos, quiere guiar tus pasos, quiere llenar tu corazón de amor, quiere que tengas vida y vida en abundancia. Muchas gracias y nos vemos para la próxima.